XXI en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.
La contrarrevolución anda enloquecida, importando violencia, sicarios, quieren reeditar el tema de los paramilitares, el fenómeno de los paramilitares colombianos. Pues no lo vamos a permitir. Y hay que prevenir, mejor es prevenir que lamentar. Todo el mundo con los ojos abiertos, la inteligencia popular hay que usar mucho, hay que utilizar mucho, organizar al pueblo. No se trata solo de nuestros compañeros y camaradas de la Fuerza Armada. Pido a todos los pueblos de los Andes, unidad, unidad, unidad. Pido al pueblo zuliano, unidad, unidad, unidad. Que viva el Táchira, tierra bolivariana. ¡Viva Venezuela! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estaba viendo los Twitter ahora mismo, los Twitter de la oposición. Yo no sabía que este pajarito era candidato a la Asamblea Nacional de Voluntad Popular. No sabía eso. De Miami para el mundo. Tiene de Miami para el mundo, diputado por Lara, Roland Carreño, nada, guara. Falta que empiecen a traer todos los de Globovisión en los candidatos para la asamblea, traigan a Kiko, ¿a quién? A la Angola, a Carla Angola y a todos ellos. Está bien, está bueno eso. Qué bueno, chico. Lo que sí sé es que cada día la oposición está más encerradita en su sinvergüenzura. ¿Ves? Vamos a enseñarle algo por aquí, ya vamos a entrar de lleno en el programa. Roland Carreño para la asamblea, eso lo quiero ver yo. Eso estaría muy bueno. Tiene a María Corina, quien ahora tiene un hashtag muy bueno. Tenemos una historia y un futuro común. Maduro anuncia extensión de estado de excepción a otros 4 municipios del Táchira. Avanza, según María Corina, militarización de Venezuela. Y dice, Maduro para variar huye. Ahora China y Vietnam deja cerrada la frontera y al país en peligrosa crisis humanitaria. Está bien. OEA ha debido discutir crisis de toda Venezuela hace mucho tiempo, como le solicitamos. Ya lo dijo Maduro ayer. Aquí no tiene nada que hacer la OEA. Nada. Y la otra es Enrique Capriles. Muy preocupado Nicolás Maduro por la frontera, sigue cayendo precio del petróleo, sube la escasez, inflación, pero sale de paseo a Vietnam y China. Y dice así, no nos jodan los maduristas que defienden la paz de Venezuela, esto no somos ni seremos los venezolanos. Y usted, señor Enrique Capriles, fue uno de los que se reunió con Uribe, ¿o no? Usted y Leopoldo López y María Corina. Ya vamos a hablar de la frontera. Ayer se convocó una marcha en apoyo a lo que ha venido haciendo el gobierno revolucionario con el cierre de la frontera. Dicho sea de paso, se extendió el cierre. Es más, de hecho, yo ayer estuve en esa concentración. Y la gente le estaba diciendo al presidente, cierre el Zulia. Yo estaba ahí. Y el presidente dice, vamos por fases. Y ya vamos a explicar por qué las fases. Ya se van a empezar a explicar por qué las fases. Lo que indudablemente le ha pasado a la oposición venezolana es que de nuevo se equivocan. En defensa de la oligarquía colombiana, María Corina y compañía y todos estos señores de la oposición, de esa malograda oposición, terminan apoyando a la oligarquía colombiana. Y los numeritos son una cosa bien extraordinaria. Primero,
Vamos a pasarle un resumen de lo que habló el presidente Nicolás Maduro ayer en una marcha que fue convocada 24 horas antes. Pueblo colombiano y pueblo venezolano. Pueblo colombiano que vive en el país asistieron, porque nos han tratado de hacer ver como xenofóbicos. No. Nosotros estamos de acuerdo y hermanados con el pueblo de Colombia, más no con su gobierno, más no con las políticas uribistas, más no con el paramilitarismo. Nosotros tenemos nuestra política. Nosotros no somos María Corina, ni Enrique Capriles, ni Leopoldo López, que llegaron a acuerdos con Uribe de un plan que viene desde el año 2002, cuando Uribe llega al poder en Colombia, hasta el año 2010. Y eso lo vamos a explicar en detalle después de este resumen que hicimos de lo que expuso el presidente Nicolás Maduro ayer frente a Palacio de Miraflores, en una marcha gigantesca. La vimos ahí comenzando el programa, que culminó con la intervención del presidente de la República en Miraflores, en la Avenida Urdaneta, final Avenida Urdaneta. Vamos a verlo, rueda. Quiero empezar estas reflexiones saludando a todo el pueblo de Venezuela, quien ha apoyado firmemente las decisiones impostergables que me vi obligado a tomar con el cierre de la frontera para defender al pueblo del paramilitarismo, de los contrabandistas. Quiero agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pedir un aplauso de amor y de reconocimiento a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los hijos de Bolívar. Esta decisión impostergable, justa, es una decisión que tiene una larga historia. El pueblo de Colombia lo sabe. El pueblo de Venezuela lo sabe muy bien. 65 años de guerra en Colombia, miles y miles de víctimas, miles de muertos, desaparecidos, torturados, campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, por miles, desde aquel 9 de abril de 1948, cuando una bala mandada por la oligarquía acabó con la vida del más grande colombiano que se conozca, Jorge Eliezer Gaitán. ¡Que viva la memoria de Jorge Eliezer Gaitán! Nadie hoy, con un poco de sensatez, podrá negar que el pueblo de Colombia ha sido víctima de una guerra que pareciera infinita e interminable. Y desde 1948 en adelante, Venezuela ha recibido los coletazos de la guerra de Colombia.
hasta aquí han llegado miles de familias huyendo de la guerra, del dolor, de la muerte, de la represión, del hambre, del desempleo, de la falta de vivienda, de la falta de educación. Venezuela ha sido víctima durante 6 décadas de la guerra en Colombia. Ustedes jóvenes deben saber que las guerrillas en Colombia no empezaron como unas guerrillas marxistas-leninistas, no. En 1948, 49, 50, 51, 52, los campesinos y los dirigentes y militantes del antiguo Partido Liberal de Gaitán tuvieron que irse al monte, tuvieron que irse a la montaña, camarada. Tuvieron que irse a la montaña a esconderse de las hordas oligárquicas que asesinaban, degollaban y fusilaban por centenares a todos los que encontraran en los pueblos liberales. Las antiguas guerrillas de la Marquetalia, de Manuel Marulanda, no nacieron como guerrillas marxistas, nacieron como grupos de autodefensas. Así empezó la guerra social en Colombia. Es importante en este Día de Patria revisar bien la historia, porque cuando yo decidí cerrar la frontera hacia Cúcuta, ese día, aquí en este puño firme que yo tengo y que nadie lo va a doblegar, iba la historia de 60 años de dolor de la frontera de Venezuela. Estaba haciendo justicia por los pueblos desposeídos de Venezuela y de Colombia. En los años 50 vimos un éxodo no conocido de familias colombianas que se venían de la guerra, de todos los campos, de todas las ciudades. ¿Y qué hizo el pueblo de Venezuela? Sacar su espíritu de Bolívar, sacar su amor y su solidaridad y abrirle las puertas de los barrios, de los campos, de las urbanizaciones. ¿Y qué hizo la oligarquía venezolana junto a la oligarquía colombiana? Estimular la xenofobia. En el caso de la oligarquía venezolana, el odio contra el colombiano. Y en el caso de la oligarquía santanderista de Bogotá, el odio contra Venezuela y Bolívar. Los años 60 ya fue distinto, porque en los años 60 nacieron varias guerrillas en Colombia, muchas inspiradas en el ejemplo de la Revolución Cubana y la guerra de guerrillas victoriosa dirigida por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Surgieron guerrillas, muchas derivadas de las antiguas guerrillas liberales. Y la guerra en Colombia se recrudeció toda la década del 60,
70. Y Venezuela, al igual que el pueblo colombiano, siguió siendo víctima de la guerra, de la oligarquía colombiana y de Colombia. Oído, jóvenes. Esto no viene de que un bachaquero se llevó un producto, no. Esto viene de lejos, caballero. Por eso la solución que yo voy a exponer aquí, quiero que se entienda bien, porque yo he decidido tomar medidas estructurales y radicales y no me va a parar nadie, no me va a parar nada y voy para adelante, caballero. No me va a parar nadie ni nada. Voy con todo, medidas estructurales y radicales para sanar de raíz. En los años 60 y 70, la guerrilla tomó cuerpo, fuerza, y la guerra se recrudeció. Vinieron miles de colombianos. ¿Y cómo llegaban? Llegaban con una nevera, llegaban con muebles, llegaban con salud, llegaban sin medio en el bolsillo, llegaban llenos de lágrimas llorando a sus muertos, a sus hijos. Y por miles se establecieron en Petare, en los valles del Tuy, en Catia, en Valencia, en Maracay, en San Cristóbal, en Barinas, en Apure, y llegaron los años 80, oído, y en Colombia se estableció una nueva clase económica y surgió una nueva guerra. En los años 80 y 90, Colombia se convirtió en el principal país productor y exportador de cocaína y droga del mundo. ¿O miento? Esto, decir esta verdad, es ser anticolombiano. Es ser antinarcotraficante en todo caso, antioligárquico, antiparaco. Y en los años 80 y 90, Venezuela empezó a ser entonces víctima, igual que el pueblo de Colombia, de la nueva burguesía paramilitar y narcotraficante que surgió en Antioquia, con Pablo Escobar Gaviria como principal líder. Y esa oligarquía narcotraficante y paramilitar empezó a comprar todos los estamentos del poder político, del poder mediático, de las instituciones colombianas. Años 80 y 90. Y así como el pueblo colombiano empezó a ver bombas que explotaban, gente que mataban, y el surgimiento de los llamados paramilitares que descuartizaban, que creaban falsos positivos, que imponían la política del terror pueblo por pueblo. Venezuela también empezó a ver la llegada de todos los fenómenos del narcotráfico colombiano. Y no solo Venezuela, Ecuador, Panamá, Centroamérica, México, los Estados Unidos. Esa oligarquía paramilitar narcotraficante que representa a Álvaro Uribe Vélez es la peor amenaza que tiene el pueblo de Colombia y los pueblos de la América.
Y empezaron a llegar los secuestros express, los asesinatos por encargo por sicarios que nosotros no conocíamos. Comenzaron a llegar el narcotráfico y a apoderarse de instituciones. A los males de la guerra se sumó la agresión y los males del narcotráfico y de la oligarquía paramilitar colombiana. Y así, por allá en los años 90, en Venezuela surgió el poderoso movimiento bolivariano revolucionario 200 y su líder, nuestro eterno comandante Hugo Chávez. En los años 90 llegó Chávez. Gracias a Dios. Y llegó hablando de independencia, de dignidad. Desde el propio surgimiento de Chávez, la oligarquía colombiana empezó a atacarlo. Yo recuerdo cuando nuestro comandante salió en libertad, en el año 94, inventaron varios ataques en la frontera y en Bogotá decían que el responsable de los ataques era Hugo Chávez y el movimiento bolivariano. Y en los años 90, ellos tenían la tesis de la persecución en caliente y querían meter a Venezuela en su guerra interna. Y surgió Chávez y dijo, no, en Venezuela debemos gobernar los venezolanos. En Venezuela se acabó, no gobierna más la oligarquía de Bogotá. Y un día feliz, histórico para nuestra patria. Un 6 de diciembre del año 1998, el pueblo venezolano, 6 de diciembre, este año cumplimos 17 años de la gran victoria. Nuestro pueblo eligió presidente de la República y comandante en jefe a Hugo Chávez Frías. Y le dijo a Colombia, le dijo Pastrana, presidente, en su momento, aquí está Venezuela, se acabó los abusos contra Venezuela. Aquí viene un presidente independiente de dignidad y Venezuela tiende su mano para ayudar a Colombia a construir la paz. Y ahí empezó una nueva política, de Venezuela hacia Colombia. Y también en Colombia empezó una nueva política de conspiración global, manifiesta de toda la clase oligárquica de Colombia contra la estabilidad y la paz de Venezuela. Y empezó la guerra mediática. Hubo elecciones en Colombia y una guerra recrudecida. Fracasó el proceso de paz de Pastrana y surgieron corrientes neofascistas que ganaron las elecciones en Colombia. Y por primera vez Colombia tuvo un presidente que surgía de la burguesía paramilitar narcotraficante de Antioquia. Por primera vez en 160 años de república, los antiguos apellidos de la oligarquía bogotana que habían gobernado Colombia perdieron la presidencia de la república. Y llegó a la presidencia uno de los delfines amamantados
por Pablo Escobar Gaviria, Álvaro Uribe Vélez. Apenas llegó Álvaro Uribe Vélez, gobernó 8 años y por un lado, por épocas, practicó la diplomacia del engaño, pero por debajo, hoy tenemos las pruebas. Álvaro Uribe Vélez estuvo 8 años sembrando el paramilitarismo que él fundó en Antioquia, en todo el territorio venezolano. Aparentó desmovilizar a las antiguas AUC, a las antiguas bandas paramilitares, y lo que hizo fue redistribuirlas en un mapa y mandarlas a Venezuela a sembrarse dentro de Venezuela para llenar de muerte la patria de Bolívar y tratar de destruir la revolución bolivariana. No ha podido ni podrá. Y si en los años 50, 60, 70, Venezuela recibió la oleada de pobres, de hombres y mujeres que venían huyendo de la guerra entre lágrimas y miseria. Si en los años 80 y 90 recibimos miles de familias desplazadas por los paramilitares y el narcotráfico, entre los años 2000, 2010, 2014, Venezuela ha sido víctima de una invasión planificada de paramilitares y criminales que han venido para tratar de socavar la paz de nuestra patria. El plan Tenaza contra la patria de Bolívar, ahora contra la revolución bolivariana. Nosotros lo hemos denunciado a todo nivel y vamos a seguir denunciándolo. Fíjense lo que sucedía en Cúcuta. Bastante paciencia he tenido. Hace un año le dije al presidente Santos, vamos a hacer un plan para combatir el contrabando, el bachaqueo, para combatir el ataque a la moneda venezolana, para combatir los paramilitares. Y un año después, del lado colombiano, no han hecho nada. Y un año después, la situación de la frontera colombiana está peor. Hay más paramilitares, hay más contrabandistas, hay más crimen. ¿Y qué quieren ustedes que yo haga? ¿Que me hagan loco? ¿Quieren que sea débil ante la oligarquía colombiana? Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Y yo sé muy bien que cuento con el apoyo abrumador y mayoritario del pueblo digno de Venezuela y del pueblo colombiano que vive con nosotros. ¿Hasta cuándo Colombia va a cerrar sus ojos ante los problemas que son única y exclusivamente de ustedes? Yo no me voy a quedar callado. A mí nadie me va a callar. Yo voy a seguir diciendo estas verdades donde vaya. A los males de la guerra de la década del 50, 60 y 70 que trajeron a miles de hermanos colombianos en oleada. A los males del narcotráfico que convirtió a Colombia en la primera productora de droga, y el paramilitarismo de los años 80 y 90
se sumó los males de la conspiración de la ultraderecha colombiana para destruir la economía, para destruir la paz y para destruir la revolución bolivariana. La derecha maltrecha de Venezuela, cuando nos tocó batallar contra el decreto de Obama, la derecha venezolana de la MUT se solidarizó con Estados Unidos en contra de Venezuela. Cuando nos tocó denunciar los abusos del presidente de Guyana y defender la Guayana Esequiba, el líder principal de la derecha se solidarizó con el presidente de Guyana. Y ahora que yo estoy batallando contra el paramilitarismo colombiano, han salido todos los de la MUP a solidarizarse con Álvaro Uribe Vélez y la oligarquía paramilitar de Colombia. ¿Qué les parece? La canciller informó en la reunión de Cartagena al equipo de Colombia, hubo un enfrentamiento armado entre nuestro ejército bolivariano y una banda de paramilitares, y como resultado de ese enfrentamiento capturamos a uno de los jefes paramilitares de esta banda de criminales que vino de Colombia, atacó a Venezuela y se fue. Y ahora estamos buscándolos a todos. Por eso, para el tráfico, es que he decidido cerrar la frontera de la zona número 2 en el estado Táchira, en los municipios de Lobatera, Ayacucho, García de Ebio y Panamericana. Lobatera, San Juan de Colón, La Fría y Coloncito. A partir de las 5 de la mañana se aplica un plan especial de cierre. Y he decidido movilizar 3.000 hombres de la Fuerza Armada para buscar a estos paramilitares hasta debajo de las piedras. Bien, antes de continuar vamos a presentar un libro que me envía el embajador de Venezuela en la República de Perú, Diego Molero, Venezuela bajo la lupa, de Pilar Roca, conjurados y proscritos. Muchas gracias a Diego Molero, hoy lo recibí. Un abrazo desde acá. Fíjense, vamos primero a hablar del tema histórico, es decir, lo de Colombia. Como tema histórico, el presidente hizo un resumen de lo que fue el tema histórico. Desde la muerte de Gaitán, cuando muere Gaitán, que por cierto, en Bogotá, con la muerte de Gaitán estaba Fidel en Bogotá, y se da el Bogotazo, que fue una rebelión de las masas en el momento en que asesinan a Gaitán. Por cierto que ahí el presidente dice qué pasaría, qué hubiese pasado en Colombia si Gaitán hubiese ganado. La oligarquía lo mata. Ahora, post Gaitán comienza una historia criminal, asesina de la oligarquía colombiana sobre el pueblo colombiano. Eso hay que determinarlo. Luego vamos a hablar de lo económico, de lo que ahora mismo los medios de comunicación están ocultando, la oligarquía venezolana está ocultando, la oposición que forma parte de esa oligarquía venezolana está ocultando. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucede con ese cierre de frontera? Pero vamos primero a lo histórico. El 9 de abril de 1948 muere Gaitán, lo matan. Era el que iba, el firme ganador para esas elecciones, para las elecciones a la presidencia de la República de Colombia, pero fue considerado peligroso. Y lo mata. Eso ocasiona lo que dije ahora mismo, ocasiona una rebelión, lo que llamaron el Bogotazo, una rebelión del pueblo colombiano. A la muerte de Gaitán, en 1987, fue asesinado en Cundinamarca Jaime Pardo Leal.
quien era dirigente de la izquierda colombiana, 1987, y de la Unión Patriótica. Poco se habla, hay un documental por allí, en donde se habla, se cuenta qué pasó con la Unión Patriótica en Colombia. Esta Unión Patriótica en Colombia, primero matan a Pardo Leal, y luego, en 1986, había obtenido una cifra récord de votos, este candidato. El crecimiento de su popularidad lo expone como otro peligroso, igual que Gaitán, y lo matan. En 1990, nuevamente los intereses del poder económico en Colombia se ven amenazados por un candidato y matan a Bernardo Jaramillo Osa, abanderado de la Unión Patriótica. Un joven sicario paramilitar llamado Andrés Arturo Gutiérrez Maya lo esperaba y mientras estaban él y su esposo al frente de una farmacia disparó contra el candidato. La Unión Patriótica ha sido una de las más exitosas expresiones de unidad de la izquierda colombiana. Fue concebida como un eslabón para los procesos de conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas. Las guerrillas se originan, como ya lo explicó el presidente Nicolás Maduro, se originan luego de la muerte de Gaitán. 65 años de guerra en Colombia. A la UP, o Unión Patriótica, se le impidió cumplir con su propósito. Miles de esos militantes fueron asesinados. Entre ellos 2 candidatos presidenciales y 11 congresistas. Fue un exterminio sistemático de la derecha colombiana. En 1989 cae asesinado por sicario el candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán. Su firmeza ante las mafias políticas aliadas al narcotráfico le costó la casi segura posibilidad de ser presidente de Colombia. Galán era el favorito en las encuestas. El 18 de agosto del 89 le dispararon cuando participaba en un mitin de campaña. En 1990, yo no sé si ustedes recuerdan mucho, de la edad mía tienen que recordarlo, del movimiento 19, M19. Y Carlos Pizarro se va a las negociaciones de paz y entrega. Y se va, o sea, funda lo que es el movimiento M19 como partido político. Y en un avión, teniendo como escolta a un funcionario del DAS, es acribillado, lo matan también. En enero de 2010 se determinó que funcionarios del DAS, entre ellos su exdirector, eran partícipes del asesinato de Pizarro, es decir, otro crimen de Estado. En 1994 nuevamente fue usado el sicariato para acabar con un liderazgo de izquierda en Colombia. Manuel Cepeda Vargas, secretario general del Partido Comunista Colombiano y líder de la Unión Patriótica, fue avaliado por sicarios. Los autores materiales del hecho eran suboficiales retirados del Ejército de Colombia. La muerte de Cepeda ocurre en el contexto de la llamada Operación Golpe de Gracia, mediante la cual sectores del alto mando militar junto al paramilitarismo avanzaron hacia la liquidación definitiva de la estructura de la Unión Patriótica. En ese documental del que yo les hablo, muchos de los dirigentes se fueron. Hay unos en Suiza, hay unos que se fueron lejísimos. Y sin embargo, así como a Letelier, en el caso del Cóndor, del Plan Cóndor, lo fueron buscando para matarlo. Así actúa la derecha paramilitar, porque ha sido paramilitar del gobierno del Estado colombiano y de la que forma parte. Porque hay que recordar algo ahí. Santos fue ministro de la Defensa de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, les voy a decir algo, porque aquí es donde entra ya en el contexto histórico de que estamos hablando. Yo tengo un video. Primero vamos a poner el video 3 con Chávez y la conspiración paramilitar. Y luego a Uribe y los falsos positivos. Yo quiero recordar que con la desaparición de 2.000 falsos positivos, todos enterrados en fosas comunes, estaba de ministro de Defensa el señor Santos. Y hay otras masacres que fueron incluso por un relator de la ONU de los Derechos Humanos que se presentó en Colombia,
determinó que el señor Uribe Vélez tenía relación con esos asesinatos. De allí creo que él destituye a 27 militares. Vean ustedes el camarita, amigo de Leopoldo López, hay fotos del señor Leopoldo López con Álvaro Uribe Vélez. Por eso es que hay que hacer bien, hay que hacer una especie de recorrido histórico. Y hay algo que el presidente Nicolás Maduro ayer nos muestra, que nosotros podemos hacer una hipótesis. Desde el año 2002, que es elegido Álvaro Uribe Vélez, comienza la invasión silenciosa de paramilitares o células durmientes dentro de Venezuela. Y hay un plan estructurado entre Uribe Vélez y el para esos momentos presidente de Estados Unidos, George Bush hijo. Quien toma como aliado a un narco paramilitar como Álvaro Uribe Vélez. Esas son las joyitas que son amigas de la oposición venezolana. Vamos a ver primero a Chávez y la conspiración paramilitar. Ya él lo exponía cuando se descubrió aquí lo que la oposición banalizando llamó paracachitos. Pero el presidente, en una rueda de prensa, el comandante Chávez, presidente en ese momento, expone magistralmente. Vamos a ver, rueda. Colombia participó en el plan para asesinarme, enviando para acá los paramilitares, aquellos que capturamos. Uribe dijo que pruebas y no sé qué más. A él se lo dije un día, mira Uribe, aquí pasó esto y esto y esto. No hizo nada. Y yo sí le di a Uribe elementos, porque incluso le dije, creo que tú no sabías nada, no puedo ni imaginármelo que tú estés en esto, Uribe. No quiero, pero no puedo, no me sale a mí. No, pero ¿cómo tú vas a creer eso? Dámelo los datos que tengas. Cuando me di cuenta que los datos que yo le daba más bien los utilizaba, era para tapar la cosa, dije, no le doy más. Ahora yo le dije un día a Uribe, y públicamente lo dije, ¿por qué no abren un juicio allá también? ¿Tú no crees que haga falta abrir un juicio? Nada. Imagínense ustedes que, oye, que de aquí de Venezuela salga un grupo de terroristas, como esos que aquí vinieron. Esos sí son terroristas de verdad. Yo hablé con varios de ellos. Todos los que yo hablé, que eran los jefes, carné de reservistas del Ejército de Colombia, agente de inteligencia de las Fuerzas Militares de Colombia, los jefes. El jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Noguera, fue uno de los principales cabecillas de ese plan. Se lo dije a Uribe. No, eso es imposible, ese es mi amigo. Claro, Jorge Noguera lo nombró Uribe al frente del DAS. ¿Dónde está ahorita? Averigüen ustedes, ¿quién sabe dónde está ahorita Jorge Noguera? ¿Sabe alguien? No, ahí están los colombianos. ¿Dónde están los colombianos ahí? Ajá, ¿dónde está Jorge Noguera ahorita? Está preso, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué? No, por eso no. Por eso de aquí de Venezuela no. Irregularidades paramilitares. A Jorge Noguera lo nombró Uribe ahí por pedido de las bandas paramilitares. Fue parte de las cuotas que, así como aquí adecos y copellanos se las repartían, Uribe reparte cuotas. Y los paramilitares le exigieron a Uribe nombrar a Noguera. Y Noguera y Don Berna, ¿dónde está Don Berna ahorita? ¿Ah? Fue extraditado a Estados Unidos. ¿Para qué lo extraditaron? Para que no hablara.
para que no hablara, lo mandaron a Estados Unidos. No se atrevieron a matarlo, porque si lo matan, es jefe de una mafia, ¿eh? Son acuerdos. Mafias van, mafias vienen. El jefe o director del DAS en el norte de Santander, valga decir Cúcuta, aquí mismo, al lado de Venezuela, era un señor llamado Jorge Díaz. Cuando empezó a planificarse en Colombia la agresión paramilitar a Venezuela e incluso el asesinato del presidente Hugo Chávez, Jorge Noguera, nombrado por Uribe y el DAS en Colombia, aquí yo tengo la DICIP, que no depende de la presidencia, depende del Ministerio de Interior y Justicia. En cambio, el DAS en Colombia depende de la presidencia de Colombia. Rinde cuenta directo a la presidencia, al presidente, pues. Bueno, Jorge Díaz, un señor llamado Jorge Díaz, que en paz descanse, era el jefe o director del DAS en el norte de Santander, Cúcuta. Jorge Noguera lo remueve del cargo porque era uno de sus principales aliados, paramilitar. ¿Y por qué lo remueve del cargo? Tengo la fecha y todo. Porque lo comisionó como coordinador y jefe de las actividades clandestinas dentro del territorio venezolano. Y formaron un equipo del DAS con los paramilitares, donde don Berna jugó un papel importantísimo. Y otro narcotraficante que tenía relaciones de amistad hace años con una actriz venezolana, no la voy a nombrar, cuyo hermano, cubanos ambos, víctima, al menos uno de ellos de la operación Peter Pan, tenía una hacienda aquí en Caracas llamada Dactari, donde llegaron los paramilitares, que fueron reclutados en Colombia por el DAS y fueron infiltrados por tierra en varias, ¿cómo se llama eso, Pancho? Oleadas, columna abierta, creo que se llama eso. En autobuses vestidos de civil, claro, con militares venezolanos traidores, cómplices de los de Altamira. Vean que ya yo les expliqué lo que hubo antes de Uribe. En el año 2000 se autoriza o se hace una resolución que le llaman la resolución número 8 del Banco, lo que viene a ser allá el Banco Central de Colombia, Banco de la República de Colombia, que luego es incluso modificada en el año 2004, si no me equivoco, luego que Uribe llega a la presidencia. Por eso es que digo que esto es un plan de larga data. En esa resolución, que es esta que está aquí, esta, que es la modificación el 21 de septiembre de 2004, este boletín del Banco de la República de Colombia, se autoriza a las casas de cambio de Bogotá y Cúcuta, se les autoriza a poner los precios del bolívar y del dólar. Que fue en el 2000 con Pastrana, se autoriza a esas casas de cambio. Y en el 2004 se hace una resolución en donde abiertamente le permiten a esas casas de cambio hacer emitir pues el costo, el precio del dólar libremente. Ustedes, estamos hablando de 2004, Uribe ya está en el poder. Uribe está desde el año 2002 hasta el año 2010, 8 años gobierna Uribe.
En esos 8 años, el señor Uribe hace 2 cosas para el Departamento de Estado norteamericano, es decir, para George Bush y para las transnacionales. Primero, la autorización de bases militares en Colombia. 8, si no me equivoco. Segundo, el exterminio sistemático de todos los jefes de mafia de narcotráfico. Y el señor Uribe, que era, como dijo ayer el presidente Nicolás, el que se amamantó de Pablo Escobar Gaviria, que es el que el presidente Chávez no menciona allí. El señor Uribe institucionaliza la droga, es decir, el narcotráfico, ya dependiendo del Estado colombiano. Él como presidente, su máximo exponente, y llama a pacificación a la FARC. Pacificación, o sea, se empieza a hablar de pacificación, de guerra abierta contra la FARC porque la FARC no aceptaba la pacificación. Pastrana fue el que hizo, que por cierto, Pastrana es uno de los del club de presidentes, expresidentes que vienen por allí de vez en cuando. Y llama a las autodefensas a entregar las armas, supuestamente. ¿Cuál era el plan desde el año 2000 para acá? Que es lo que el presidente Chávez detecta, que esos paramilitares ingresan al ejército colombiano y empiezan a entrar, ya el presidente Nicolás Maduro lo dijo ayer, en estos 10 últimos años comienzan a entrar y comienzan a posicionarse en lo que se llaman células durmientes dentro del Estado venezolano. El plan está clarito. Todavía no hemos entrado en lo económico. Vean ustedes, tenemos la bolsa, las casas de cambio. Esas casas de cambio manejan los precios como le da la gana, que dicho sea de paso, son la referencia de Dollar Today. ¿Les suena? Por eso es que les ha dolido tanto el cierre de la frontera. Y ayer el presidente anunció el cierre de la frontera de la zona 2, es decir, municipios Lobatera, Panamericano, Ayacucho y García Evia. A partir de las 5 de la mañana, hoy se cierra la zona 2. Ya estaba cerrada la zona 1. Vamos por fases. Ayer lo dijo el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente Nicolás Maduro ha hablado en varias ocasiones con el presidente Santos, le ha pedido cooperación, le ha pedido que ayude a combatir, por ejemplo, que no se venda, por favor, que no se venda los productos que tienen origen de contrabando en Colombia, que tampoco se permita la venta de gasolina, y en Colombia no se ha hecho nada. Se hacen los locos. Ellos tienen una política de diplomacia, sobre todo Santos. A mí me parece Santos, lo digo con toda responsabilidad, yo creo que Santos es más peligroso que Uribe. Porque tiene una política de diplomacia, de doble diplomacia, porque estaba Holguín declarando algo e inmediatamente le estaba declarando otra cosa a CNN. Y eso ayer lo denunció el presidente Nicolás Maduro. Bien, tenemos las casas de cambio desde el año 2000, desde el año 2004, una resolución que les permite el libre albedrío en cuanto a los costos, en cuanto al precio de dólar y precio de bolívar, de ellos ponerlo como les da la gana, que incluso, aquí lo tengo, lo explica Thanos. Dice, ¿cómo funciona esto? En Colombia, la resolución 8 del año 2000 creó la figura de las casas de cambio, que son 12 estructuras fortalecidas consolidadas en Colombia, que operan con una legislación establecida en la resolución 8, pero además tiene el control de la superintendencia financiera. Esta misma resolución creó
los profesionales de la compra y venta de las divisas llamados cambistas, que se constituyen como empresas a partir de hacer un oficio y una declaración en la Cámara de Comercio. Se inscriben y ya son de inmediato cambistas. ¿Cómo hacen la conversión? La resolución 8 les dio facultades para quienes intervengan en el proceso de la compra y venta del bolívar, sean los que fijan el valor. Entonces hay 5 grupos económicos mafiosos vinculados al paramilitarismo en Cúcuta, que determinan todos los días antes de las 4 de la tarde cuánto va a costar al día siguiente. ¿Cómo lo hacen? Sencillo. Ponemos un ejemplo. De 10.000 pesos, con 10.000 pesos en Colombia se pueden comprar hoy 2 kilos de arroz. Y con 10.000 pesos en Venezuela, cambiados con el bolívar empobrecido, se puede comprar aquí hasta 60 kilos. ¿Dónde está el desfase económico? Aquí. Ellos nos están tratando de hacer desfase económico, pero allá están empobreciendo a la población. Eso es un problema colombiano, del Estado colombiano. Atender las necesidades del pueblo colombiano es un problema de ellos, no es un problema nuestro. Se nos ha tildado de xenófobos, se nos ha tildado de todo. No. La economía colombiana en la frontera, y ya lo vamos a ver, tiene una repercusión altísima, porque son los grandes empresarios que están del lado colombiano, son parásitos de la economía venezolana. Pero no para beneficiar a su pueblo, sino para enriquecerse y empobrecer más a su pueblo. Eso hay que tenerlo bien claro. Pero seguimos con Uribe. Yo ahorita voy para el tema económico. Seguimos con Uribe. Uribe debería estar preso, pero preso cadena perpetua. El tipo cometió crímenes de lesa humanidad y sigue tranquilito en Colombia y protegido por el gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver este video que eran los falsos positivos. Y esto es una parte de lo que ha hecho Uribe. Y en el momento en que sucede lo de los falsos positivos en Colombia, el ministro de Defensa de Uribe es el actual presidente Santos. Vamos a verlo. Rueda. Pero el ejército está aprovechando para matar gente inocente y cobrar la recompensa. Entonces eso le pedimos al presidente Uribe que quite eso, que quite esa cuestión de estarle pagando al ejército por la muerte de cada ciudadano. El fiscal general de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Mientras que para el fiscal Mario Iguarán, aún no se puede determinar que los jóvenes desaparecidos en Soacha fueron dados de baja en combate, el presidente Uribe fue más allá y aseguró que así ocurrió. Hay pues una versión enfrentada entre fiscal y presidente. A propósito del tema, hay nuevo comunicado de la Casa de Nariño. Comunicado. El presidente de la República verificó personalmente en la mañana de hoy con el señor fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, la noticia de medios de comunicación que el presidente leyó en el día de ayer. El fiscal le reiteró lo siguiente. Primero, la Fiscalía tiene establecido que los jóvenes fueron reclutados con fines delictuales. Segundo, que los jóvenes no salieron con el propósito de trabajar o recoger café. Tercero, la Fiscalía no ha identificado aún a la organización criminal que los reclutó. Cuarto, fueron dados de baja por el Ejército, tal y como el Ejército lo ha dicho. Quinto, la Fiscalía aún no ha establecido la afirmación del Ejército
de que fueron dados de baja en combate. Sexto, el levantamiento de los cadáveres lo hizo la Fiscalía, según los protocolos vigentes. Séptimo, el presidente reitera que es solo la Fiscalía General de la Nación la que debe adelantar esta investigación. El presidente de la República reitera que su único propósito es promover la verdad. El presidente habla y dice, esos muchachos no fueron a coger café ni a bajar plátanos, como que así fue fue a delinquir. Y que tal vez esos muchachos ya llevaban sus meses por allá. No sé si él estaría equivocado o que pensaría que esos 3 muchachos ya habían estado por allá, quién sabe, ¿no? Pero de verdad que eso lo debe ver él bien claro, que no vivían, no estaban por allá, los muchachos se los llevaron de un día para otro. Entonces él se enteró de eso, creo que él se enteró que eran hijos de familias y que eran sus falsos positivos que se los estaban llevando, estaban negociando con esos jóvenes que venían a reclutarlos para ellos tener rangos más altos. Fue triste para nosotros porque no eran muchachos de la calle ni con antecedentes de ninguna índole, nada de eso. Fue terrible, y más escucharlo de la boca del presidente, saber que los hijos de nosotros no fueron a coger café, sino a delinquir alrededor de Ocaña. Eso es terrible porque es que ni siquiera les dieron horas para que ellos se bajaran a tomarse una gaseosa, no lo hicieron, porque los llevaron simplemente con el propósito para matarlos. Entonces, ¿en qué momento ellos iban a delinquir? Es que no lo hubo. Las familias y la fiscalía tenían razón. Días después se comprobaría que estos jóvenes, como Fray Leonardo, fueron ejecutados por el ejército 3 y 4 días después de haber sido reportados como desaparecidos, y no que fueron muertos en un supuesto combate, presentados como delincuentes dados de baja, como el gobierno aseguró en su momento. Que en algunas instancias del ejército ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse, y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursos en crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército. Estas destituciones de militares sin precedentes en la historia colombiana, por lo que el presidente llamó como la confabulación entre miembros de la fuerza pública con delincuentes para cometer homicidios, que no son más que crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado colombiano, provocaron la renuncia del general Mario Montoya, que meses atrás había sido reconocido por la Operación Jaque. Gracias, señor presidente, por la confianza que usted depositó en mí al designarme como comandante del Ejército Nacional. Este ha sido el más alto honor de mi vida. Debido al escándalo de los falsos positivos, el 18 de junio de 2009 llegó al país el relator especial para ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas, Philip Alston. Fue claro y contundente en su análisis, y sus palabras deben ser hoy tenidas en cuenta. Veamos. The first is the term falsos positivos. La expresión falsos positivos brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes con fines de lucro. El fenómeno es muy conocido. Un reclutador engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale la víctima vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla o
bandas criminales. Hay un problema adicional que tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes. Una mujer de Soacha relató cómo en el 2008 uno de sus hijos había desaparecido y luego había sido dado de baja en combate 2 días después. Otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte. Murió de un disparo hace unos meses. Desde entonces, la madre también ha recibido amenazas de muerte. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. La explicación que prefieren muchos en el gobierno, a saber que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas manzanas podridas, es igualmente insostenible como argumento. Las cantidades mismas de los casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas indican que estas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército. Ahora, el desafío consiste en que el ejército reconozca la extensión del problema y que tome todas las medidas necesarias una vez que se hayan dado cuenta de su extensión para castigar a los responsables. Para el momento de emisión de este programa, jueces de la República dejaron en libertad 38 militares por vencimiento de términos involucrados en el caso de falsos positivos. Algo pasa con los procesos que involucran a militares. La estrategia de dilación de la defensa de los abogados de los uniformados se ha convertido en la herramienta para evadir a la justicia y ser cómplice de la impunidad. Hoy hay advertencias muy serias de que esto puede suceder en casos tan aberrantes como la masacre de niños de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Este señor Uribe es el que se presentó en la frontera y empezó a decir que nosotros estábamos violando los derechos humanos de los colombianos acá, de nuestros hermanos colombianos. El señor Uribe Vélez, que está incurso no solamente en delitos de lesa humanidad, sino que están propiciando, la misma justicia colombiana está propiciando que todos estos señores que están involucrados en delitos de lesa humanidad, que es exterminio de campesinos, gente a los que llevaban para cobrar las recompensas, y también como un factor psicológico de terror en contra del pueblo colombiano, para que no se rebele, se empezaron a hacer los falsos positivos. Cobraban recompensas porque el gobierno colombiano ofrecía recompensas por los guerrilleros. Los exterminaron, los enterraron en fosas comunes. Lo de la Macarena son 2.000. Estamos hablando de la Macarena nada más. No estamos hablando de todo lo que se hizo, lo que ese relator de la ONU dice, que la extensión geográfica de las operaciones de exterminio de falsos positivos en Colombia es tan grande que es imposible que el ejército no lo supiera. Es más, de hecho, les voy a decir algo, no es solamente imposible que el ejército colombiano no lo supiera, sino que también el señor Uribe Vélez, que tiene un alto récord de paramilitarismo y narcotráfico y terrorismo, no estuviera enterado. Ese es el señorito que se abrazó de Leopoldo López y siguiendo su plan del año 2002 al 2010, que fue cuando Chávez le dijo que no es que le faltó tiempo, es que no tuvo cojones. Ese señor que se abrazó a Leopoldo López en plena frontera y que ayudó a que todos los partidos de oposición pusieran a la gente de Voluntad Popular, que son gente entrenada para eso, para crear el terror en la frontera, y que fueran candidatos a esas alcaldías, a las alcaldías en Táchira, Mérida, Zulia, gente de Voluntad Popular. Esto es un plan largo de terror
y un plan que nosotros estamos enfrentando en este momento. Ayer, entre las medidas tomadas en resguardo del pueblo implementadas por el presidente Nicolás Maduro, está cierre de frontera con Colombia en Táchira, en los municipios Lobatera, Panamericano, Ayacucho y García Evia, ya lo había dicho, a partir de hoy a las 5 de la zona 2, movilización de 3.000 efectivos militares con el objetivo de buscar a los paramilitares que operan en estas regiones. Incluso Maduro ayer propone, porque el señor Santos llamó a una reunión de emergencia a UNASUR, y el presidente Nicolás dijo, vamos a establecer una comisión paritaria que venga y haga una comisión de la verdad para que venga y vea la situación. Hizo un llamado también el presidente Nicolás Maduro a la VH, a la CLP, al Gran Polo Patriótico, a los jóvenes del barrio y a todas las organizaciones sociales a trabajar en la conformación de un poderoso movimiento de colombianos y colombianas en Venezuela para trabajar en los nuevos objetivos de paz. Y el presidente anunció que saldría hoy de gira a Vietnam y China. Y vamos en una etapa, en un proceso de fase. Proceso de fase que parece que, como dicen que el presidente Nicolás Maduro se fue huyendo. No. Vamos a unos convenios. Vamos se van a anunciar planes, no solamente lo del cierre de frontera que va hacia la zona 2, sino el control sobre eso, que ahora Dollar Today está sacando todo. Está en la bolsa de Cúcuta. Estableció por el lado del Zulia, en Maicao, algo así, estableció por el Zulia, ahora las nuevas, las casas de cambio. Y están pero muy asustaditos ahorita con las medidas que está tomando el Estado. Ahora, hay que quedar claros en esto. Primero, el pueblo colombiano ha sido víctima, igual que el pueblo venezolano, igual que la revolución bolivariana, ha sido víctima de este plan que viene desde el año 2002. Y les voy a explicar algo más. En el año 2002 no se da el golpe de Estado, no se les concreta. Y utilizan a este cigüí, a este vagabundo de Uribe, paramilitar, narcotraficante, lo utilizan 8 años para seguir atacando a Venezuela. Llegó a decir en una oportunidad que le faltó tiempo para hacer una intervención militar acá, como la que hizo en Ecuador, ampliamente difundida, donde murió Reyes. Bien, ¿qué pasa con Colombia? Colombia es actualmente una de las naciones del mundo con mayor número de desplazados. Todos por producto de la violencia. El mal manejo económico. Muchos aquí de la oposición decían que Colombia era uno de los milagros, igual que Chile, con Piñera. Uno de los milagros. Y en Colombia se está haciendo ahora mismo lo mismo que se hizo en Centroamérica con todos los pueblos centroamericanos. Política del Departamento de Estado norteamericano. Política de represión y terror. Política de desplazados. Política de terrorismo en contra de esos pueblos, en contra de todos los pueblos, en contra de nuestro pueblo. Nosotros no estamos en contra del pueblo colombiano, no. Nosotros estamos en contra del paramilitarismo, estamos en contra de ese terrorismo que han venido generando desde allá y que el señor Santos, como presidente de Colombia, no enfrenta. No enfrenta. Les voy a leer algo. Franco Bielma, ahora entro en lo económico. Franco Bielma hace un artículo que arroja cifras que son espeluznantes, compadre. Dice aquí, la gasolina en cifra. Días siguientes del cierre fronterizo, el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza publicó como parte del más alto nivel de gobierno una cifra que asombró a gran parte del país. En un solo día se vendieron 1 millón de litros menos de gasolina en el estado Táchira. 1 millón. Las cifras son astronómicas.
En promedio, la División de Mercado Interno de PDVSA estaría ahorrando, porque está ahorrando, 1 millón de litros de gasolina al día en sus despachos al estado Táchira. Al día. Sin contar que el bachaqueo de combustible asociado al eje fronterizo tachirense tiene un alcance que se hace sentir en estaciones de servicio de los estados Mérida, Barinas y Zulia en el sur del lago de Maracaibo, lo cual indica que las cifras en ahorro de combustible podrían ser mucho mayores. Básicamente, la gasolina que PDVSA está ahorrando en estos momentos solo en el estado Táchira significa al menos 30 millones de litros de gasolina ahorrados al mes. El precio promedio internacional de la gasolina en estos momentos puede llegar a los $1.57 por litro si esa gasolina se colocara en la exportación. Los ingresos que podría obtener la República podrían alcanzar los 47.100.000 una cifra que al año significa 565 millones de dólares. Me paro ahí. Vean esta, por eso es que yo digo que estos apátridas, como el caso de Miguel Enrique Otero, que es un apátrida, es un tipo, una bestia, no les importa si el país se cae económicamente con tal de tumbar a la revolución bolivariana. El señor, para justificar a Santos, dice, el presidente Santos enviará 30% más de gasolina a la frontera. Me paro ahí y dice aquí, en el cierre, escuchen bien, lean esto, por favor. ¿Están leyéndolo, verdad? Presidente Santos enviará 30% más de gasolina a la frontera. ¿Entendido? Vamos para acá. Tal es la magnitud del contrabando de gasolina a Colombia, que básicamente el 90% de la gasolina que circula en Cúcuta y el norte de Santander proviene de Venezuela. Según el diario La Opinión de Cúcuta, citado por el blog La Tabla de 11 millones de galones requeridos al mes, el Estado colombiano solo asigna 1 millón. De 11 millones, 1 millón, 10%. Es decir, y esto se lo vamos a decir a Miguel Enrique Otero, que de 1 millón de galones de gasolina que entrega Colombia a la frontera, el incremento del 30% son 300.000 galones nada más. El incremento del 30%. 300.000 galones, mientras 10 millones provenían de Venezuela. Dice, el cierre fronterizo, para que ustedes vean el desangre, y el gobierno colombiano sin hacer nada, no le preocupa eso, obvio, porque todo el sector oriental de Colombia vive de Venezuela. No estoy hablando del pueblo, estoy hablando de los empresarios. La economía colombiana, empresarial, del oriente del país, del oriente de Colombia, vive de Venezuela. Por eso es que Caracol, NTN 24, RCN y compañía están con una, pero lo que se dice, una campaña mediática terrible, xenofóbica. Dice aquí, el cierre fronterizo del puente internacional Simón Bolívar y de las trochas en Táchira ha significado un daño profundo al orden paraeconómico en Colombia.
el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha señalado que la ciudad de Cúcuta ha dejado de aportar 300 millones de dólares diarios y 9.000 millones de dólares mensuales a los bolsillos de las grandes mafias que controlan la paraeconomía en Colombia y que tiene sus tentáculos en Venezuela. Este producto del contrabando de alimentos y 1 millón de litros de combustible del contrabando. También señala Cabello que otros negocios oscuros han sido golpeados y estos prosperaban ante la mirada cómplice de las autoridades de la región. La reacción colombiana por el cierre ha sido consistente. Intentan de alguna manera disuadir a Venezuela para evitar el cierre por el Zulia, y es que probablemente la cuestión de la gasolina es mucho más grave en ese estado. En febrero de este año, cuando el precio del dólar paralelo, principal acelerante del contrabando, no se encontraba en los supraexponenciales niveles actuales, Panorama divulgó unas importantes cifras de la mano de estimaciones de Pavel Rondón. Pavel Rondón, ex embajador de Venezuela en Colombia. El 60% del combustible que sale de contrabando sale del Zulia. Es decir, si nosotros tenemos un ahorro de 1 millón de litros nada más en el Táchira, debe estar en el orden de los 2 millones de litros diarios que están saliendo por el Zulia. Vamos por fases. Cuando nosotros empezamos a ver estos numeritos, hay una parte aquí de José Roberto Duque que me agrada muchísimo. Dice: en ninguno de esos países las políticas de subsidio alimentario y otros bienes para el pueblo humilde han alcanzado la importancia y la enormidad que en Venezuela. Por lo tanto, comprar barato aquí y revender caro allá se ha convertido en el negocio más rentable del siglo. Por primera vez, desde que se cerró la frontera, por primera vez, no hay colas, ni en las gasolineras, ni en los mercales, ni en los mercados. Es más, de hecho, Eduardo, hazme el favor ahí, pásame el artículo que lo dejé allá, el artículo de Franco Bielma de la semana pasada, que lo tuiteamos, por cierto. Dice: a nosotros los venezolanos la historia nos trajo un momento en que desafiamos el poder hegemónico mundial, mientras que los gobiernos de nuestros vecinos han decidido mantenerse fieles y amoldados a ese poder hegemónico. Es decir, nosotros somos el mal ejemplo. Venezuela es el mal ejemplo, Ecuador es el mal ejemplo, Argentina es el mal ejemplo, Bolivia es el mal ejemplo, pero Venezuela sobre todo, porque Venezuela tiene las grandes reservas de petróleo, las más grandes reservas de petróleo del mundo. Pásamelo. Yo no lo pensaba leer, pero quiero mostrarle lo que pasó nada más en una semana en San Cristóbal. De este artículo de Franco Bielma dice: algunos efectos inmediatos del cierre fronterizo. Entre otras cosas, dice: los hallazgos en el terreno son hasta ahora incuantificables. En operativos casa por casa, en trochas y en almacenes se han hallado incontables toneladas de productos venezolanos. Estoy hablándole a la semana pasada. Y que se disponían a ser pasados de contrabando, entiéndase, medicina, alimentos, repuestos de vehículos, gasolina, diésel, etcétera. También se han desmantelado redes de prostitución infantil. Se han hallado personas indocumentadas, personas solicitadas por la justicia venezolana,
presuntos integrantes de bandas paramilitares, armas, drogas, caletas y refugio para actividades como el secuestro. Muchos de los hallazgos están siendo divulgados por el Ejecutivo venezolano y la rapidez de ellos satura el espectro informativo del CIPSI con una floja y tergiversada cobertura de la prensa privada. Dice, se están realizando operativos en zonas como la llamada La Invasión, que eso lo habló el presidente Nicolás Maduro ayer, un asentamiento de ranchos del lado venezolano y a solo 300 metros del margen fronterizo, donde han residido en ilegalidad miles de colombianos. Hasta este momento se han deportado alrededor de 735 personas. Eso hablamos la semana pasada. Ahí se encontraron grupos paramilitares, se encontró una concha paramilitar. Dice, durante el fin de semana, las colas en puntos de venta de alimentos, abastos, almacenes y mercados que abrieron sus puertas, menguaron o desaparecieron, en muchos casos en zonas como San Cristóbal, Táriba, Rubio y San Antonio. Muchos puntos de venta que permanecían cerrados fueron obligados a abrir sus puertas por orden del gobernador de Táchira, Bielma Mora. Las ciudades de San Antonio y San Cristóbal no están declaradas dentro del estado de excepción, por tanto es necesario recuperar la normalidad en el comercio. Muchos de los comerciantes se negaban a abrir, entendiendo que han realizado su actividad fundamental en beneficio al público colombiano que cruza diariamente la frontera. ¿Qué pasaba con estos señores comerciantes? Bueno, que les venían y vendían carísimo para allá. Porque vendiéndolo caro, todavía allá lo iban a revender mucho más caro. Es decir, ese pueblo colombiano estaba llevando todas las de perder. Y sale Uribe corriendo para la frontera a decir que eso es una agresión a Colombia. O sale Santos corriendo a decir que eso es un problema venezolano. No, camarada, eso es un problema de usted como presidente de Colombia. Por aquí creo que había una noticia, no estoy seguro, en donde se hablaba de colas. Aquí está. Alertan sobre grave crisis económica en ambos lados de la frontera. No, señor Miguel Enrique Otero. Estas son colas en gasolinería con la gasolina muchísimo más cara en Cúcuta. Y de paso, ¿sabían ustedes que en esa parte de Cúcuta no hay gasolinera? Todos venían para acá a comprar la gasolina aquí. Dice aquí, Bielma Mora, durante la tarde del pasado lunes se dieron a conocer en redes sociales denuncias de amenazas de elementos paramilitares a comerciantes en la zona de San Antonio y San Cristóbal. De ser cierta esta amenaza, podría explicarse la permanencia de Santa María cerrada en los ejes comerciales. Dice, las colas por gasolina virtualmente han desaparecido en muchas estaciones de servicio en todo el Táchira. En Táchira cesaron las colas de habitantes del estado, colombianos naturalizados y pequeños pimpineros, que son mercaderes de combustible en San Cristóbal, Rubio, Táriba y San Antonio. Durante los días jueves y viernes, los servicios de transporte desde el Táchira hasta Puro y Maracaibo colapsaron por personas colombianas que se encontraban en Venezuela antes del cierre. Aquí viene una cosa bien interesante, porque esto fue tomado del Poder Popular, inteligencia social. Ante la incertidumbre sobre la apertura del paso, acudieron a los pasos disponibles rumbo al Arauca y Maicao, respectivamente. Muchos de ellos vendieron, abandonaron y hasta destruyeron mercancía que pretendían pasar a Colombia. Esto ante la dificultad de trasladarla hasta Maicao o Arauca pasando por alcabalas venezolanas. Muchos colombianos que entraron a Venezuela antes del cierre lo hicieron sin sellar su pasaporte, medida que es obligatoria. Y muchos de ellos cruzaron la frontera sin portar el pasaporte. Ante la dificultad de trasladarse sin esos documentos hasta Maicao y el Arauca, esperaron hasta el sábado en Venezuela. Dice, el sábado se habilitó un corredor humanitario. Personas de ambos países cruzaron a pie de un lado al otro. En la aduana de San Antonio y sus alrededores se improvisó un pequeño mercado informal a cielo abierto, que duró solo un par de horas.
muchos colombianos decidieron vender los productos que querían llevar a Colombia. Algunos en actitud violenta abrían pacas de harina o arrojaban cajas de pastillas y medicinas al suelo, pronunciando improperios por la medida. El sábado cruzaron a pie desde Cúcuta centenares de venezolanos que realizaban actividades lícitas e ilícitas en el vecino país. Hay casos de personas que cruzaron en vehículos, muchos contrabandeando gasolina o productos y los han dejado del otro lado. Muchos de ellos, vean esta parte, pernoctaron en las calles de Cúcuta, dada la absurda relación de cambio que rige la zona. Un almuerzo en Cúcuta cuesta al cambio más o menos 3.000 bolívares. Allá. Lo que hace muy costoso permanecer con moneda venezolana del otro lado. Hubo quienes vendieron el combustible en Colombia y ahora han tenido que pagarlo en pesos a muy alto precio. Se han reportado vehículos con placas colombianas desde los cuales sus conductores comenzaron a arrojar productos venezolanos en las calles. ¿De quién es el problema real? Nuestro. Sí, nosotros tenemos una guerra económica. Pero ¿quiénes son los que propiciaron esa guerra económica? ¿Quiénes son los que tenían en jaque a la frontera? Por lo menos esa parte de la frontera, nos falta para el Zulia. El presidente Nicolás Maduro es el que va a tomar la medida. Él es el señalado a tomar la medida. Él llamó ayer a la calma, a que se ha de hacerse las cosas por fases y dependiendo de la diplomacia. Yo pienso que hay que cerrar la frontera. Total. Es mi responsabilidad. Yo lo digo bajo mi responsabilidad. Pero es que ayer, cuando el presidente Nicolás dijo en el discurso que eso no es un tema de bachaquerismo, de un bachaquero que agarró y sacó unas cuantas pacas de harina. No. Esto es un problema que tiene 65 años. Esto no es de ahora. Más de una vez se habló de una balanza comercial alrededor de 10.000 millones de dólares de intercambio, teniendo los mismos problemas, no los mismos, pero sí problemas en la frontera. Siempre, repetimos, el Estado oriental de Colombia, viviendo, o sea, los empresarios de Colombia, de ese Estado oriental, viviendo a costa de Venezuela. Pero había, en cierta medida, había un equilibrio. Digamos un equilibrio no real, pero sí había su equilibrio. Pero es que ahora está tan desfasado el desequilibrio en la frontera, que la medida tomada por el presidente Nicolás Maduro de cerrar ya ahora zona 1, zona 2, fue aplaudida por todo el pueblo venezolano y el pueblo colombiano que está aquí. Por aquí dice José Roberto Duque, dice algo que él tiene toda la razón, absolutamente toda la razón. Él dice, hay gente, pero mucha gente que todavía confunde bienestar y prosperidad con abundancia de mercancías para el consumo. Y esto lo aprovechan tanto los políticos tradicionales como los expertos que miden la felicidad por la cantidad de marcas disponibles para la compraventa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Te llega el señorito Lorenzo Mendoza y te dice que la harina que él vende está enriquecida con arroz, con vitamina E, D, tal, y le exige al gobierno venezolano que le permita subir el precio. Y nosotros ya sabemos cómo actúa un Lorenzo Mendoza y cómo actúa un empresario de alto nivel aquí. Lo vimos cuando el arroz saborizado. Porque es que el mecanismo de guerra económica no es uno, son varios. Desde el robo flagrante que constituyó aquello del arroz saborizado,
por no vender arroz blanco a nuestro pueblo, hasta el ser cómplice de los empresarios colombianos, ser cómplices del paramilitarismo colombiano, ser cómplices de un narcotraficante como Uribe y ser cómplices de un plan bien estructurado que lleva más de 10 años tratando de derrocar a la revolución bolivariana. Hay expertos que dicen sí, que el cierre de la frontera tiene que ir también acompañado de medidas o de cambios estructurales en cuanto a la cadena de distribución, que no puede seguir siendo privada, la participación del poder popular digamos, en la distribución de alimentos, que me parece bien acertada y creo es una de las cosas que anunció el presidente Nicolás Maduro, y sobre todo del estado de conciencia que tiene que tener el pueblo venezolano y el pueblo colombiano que nos acompaña aquí desde hace bastante tiempo. El estado de conciencia de que esto no puede seguir ocurriendo. La derecha en este país es tan cochina y tan asquerosa, sobre todo la de los medios de comunicación, que llegaron, incluyendo los señores de Fede Cámara y Consecomercio, llegaron a considerar el bachaqueo como un mecanismo de comercio que merecía ser hasta agremiado. Eso lo dijo un vicepresidente de Fede Cámara. Es decir, que ese vicepresidente de Fede Cámara y lo que son los sectores apátridas de este país, lamentablemente se dicen venezolanos y no lo son, responden ante la agresión de la guerra económica que está estructurada desde el Departamento de Estado norteamericano, responden diciendo que nosotros teníamos que permitir que los bachaqueros se convirtieran en agremiados, un nuevo sector comercial. ¿Qué le están diciendo al pueblo? Ah, bueno, que eso es legal, bachaquear es legal, no es criminal. Métanse en internet para que vea cómo se vende harina y cómo se vende aceite y cómo se vende de todo por ahí. Nosotros tenemos que hacer labor de inteligencia social, labor de formación de conciencia en el pueblo. Y cuando decimos inteligencia social es meternos en internet y averiguar cuántos bachaqueros hay metidos ahí. Porque está convirtiéndose también en un negocio amplio. El internet. Yo recuerdo que en una oportunidad hace bastante tiempo, a alguien se le ocurrió, cuando se permitía la venta de armamento no por el DAEC, sino habían sus casas de armería que vendían pistolas. Y yo recuerdo que vendían pistolas por internet. Cuando estaba comenzando a hacer internet un monstruo. En este momento, la única forma de eliminar eso es primero convertir como acto punible, delito, cualquier tipo de venta que esté por encima de los precios. Sea por internet, sea en una esquinita, sea en un bonero, sea donde sea. Convertir eso en un delito. Eso es un delito. Y les explico por qué. ¿Por qué? Simple. Porque carajo, ¿cómo, por ejemplo, un producto puede costar 7 bolívares y venderse a 500 en una esquina nada más que por la necesidad que tiene la gente de comprarlo? Por eso es que hablo de la formación y conciencia del pueblo. La participación activa del poder popular en el reparto de alimentos. La participación activa del Estado, de la Unión Cívico-Militar Policial, para tomar control sobre sectores estratégicos, energía, alimentación, salud. Repetimos,
Nuestro problema no es el pueblo de Colombia. Pero los problemas económicos que tiene de la frontera para allá tiene que resolverlo el gobierno colombiano. Ese gobierno, su historia, o digamos, el Estado colombiano, el pueblo colombiano, su historia está llena de asesinatos, está llena de vejámenes, está llena de diásporas, está llena de desplazados, está llena de agresión permanente en contra de ese pueblo. La oligarquía colombiana ha funcionado así. Y me permito repetir, lo digo con toda responsabilidad, el señor Santos es más peligroso que Uribe. Él fue ministro de la Defensa cuando lo de la Macarena. Y se ha mantenido callado de paso con un lenguaje diplomático ambiguo, responsabilizando al gobierno revolucionario de que somos los culpables de lo que está pasando. No, señor. Atienda a su pueblo. Atienda a su pueblo. Y no permita más que ni casas de cambio, ni empresarios colombianos se sigan enriqueciendo a costa de la pobreza de su pueblo. Atienda a su pueblo, camarada. No siga haciéndole el juego al Departamento de Estado norteamericano, y menos le siga haciendo el juego a un narcotraficante que lamentablemente fue presidente de ese pueblo, vejado y victimizado por el señor Álvaro Uribe Vélez. 8 años presidente, terrorista, gobernó aterrorizando a ese pueblo tal cual como lo ha hecho la oligarquía. Lo que pasa es que hubo un cambio de la oligarquía rancia santanderista a la oligarquía del narcotráfico. Averigüen del Senado colombiano cuántos políticos están involucrados en narcotráfico. ¿Ustedes creen que fue nada más que Pablo Escobar Gaviria? No. Métanse. ¿Cuántos han infectado con el narcotráfico? ¿Cuántos han infectado con el paramilitarismo en Colombia? Y nos quieren mandar, pues no es que nos quieren mandar, es que nos los mandaron. Y nos mandaron por aprobación de una derecha apátrida como la que tenemos, que en este momento lo que hace es lanzar Twitter. No se le ocurre salir a hablar paja. Lo que hacen es lanzar Twitter. Vagabundo como Enrique Capriles, una persona deleznable como la señora María Corina Machado, un señorito como Leopoldo López, bien preso está, que estuvo en connivencia con los sectores de uribistas colombianos para tratar de derrocar el gobierno revolucionario. Eso no puede seguir pasando. Conciencia, unión cívico-militar policial, conciencia del pueblo en las calles, VC, CLP, consejos comunales, organizaciones políticas, colectivos, todos en función de defensa de nuestra patria. No nos queda otra. El problema es de ellos, es del gobierno colombiano. Si ellos no resuelven su problema, nosotros no tenemos por qué resolvérselo a ellos. Al gobierno y a los empresarios colombianos. Al pueblo no. Nosotros no somos xenofóbicos. Pero bastante nos han jodido ya ese gobierno, esos gobiernos y la oligarquía colombiana. No solamente a nosotros, al pueblo colombiano también. Nos vemos el próximo sábado. Chao. ¿Cómo se llama el sistema excluyente? ¿Cómo se llama? Capitalismo. Ruperto, ¿recuerdan? Ruperto vivía en su campo, su mujer y 3 muchachos, la hierba su medicina y el brujo Antonio su médico. Y un día miró a Caracas,
en la pulpería del pueblo.